algo muy similar a lo que venimos hablando en la plenaria anterior con la pastora Liliana, y te quiero hablar de que detengamos la plaga. Que tengas al lado, decirle, detengamos la plaga. La plaga no es el que está al lado tuyo, por favor, no le digas eso. No lo trates así. Bueno, no me presenté mucho para aquellos que no nos conocen. Gaby es mi esposa, estamos casados hace un poquito más de un año, hace poquito tiempo, y estamos felices de lo que Dios está haciendo en nosotros. Somos pastores de una hermosa iglesia que se llama Caudal de Vida, en San Miguel, Buenos Aires, y vinimos con mucha expectativa este fin de, ¿sí? A mi esposa la van a conocer mañana, va a estar compartiendo. Mi esposa es de Brasil, así que bueno, ahí vamos a estar. Fuego brasilero va a venir mañana ahí, full, ¿eh? Bueno, detengamos la plaga. Vamos a leer juntos, por favor, la Biblia, Números capítulo 25, versículo 1. Y si lees con atención esta historia, luego todo el mensaje será llevadero y será fácil de entender. Y si te perdés ahora, estás al horno, así que presta atención. Por favor, ahí Números 25, versículo 1, dice: mientras Israel estaba establecido en Sitín, algunos de los jóvenes comenzaron a tener relaciones con las muchachas moabitas. Te voy a poner en contexto de lo que está contando esta historia. Lo que pasa en Números 25 es que el pueblo de Israel ya había sido libre de Egipto a través de las 10 plagas, y seguramente una historia que vos conozcas, pero luego estuvieron durante muchos años en el desierto por su desobediencia, por sus quejas, por no creerle a Dios, y estuvieron vagando en el desierto durante 40 años. Y en este contexto de estar vagando en el desierto es que sucede esta historia. En Números 25, versículo 1, mientras Israel estaba establecido en Sitín, yo lo leo en Nueva Biblia Viva, algunos de los jóvenes comenzaron a tener relaciones con las muchachas moabitas. Ellas los invitaban a asistir a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y pronto aquellos hombres no solamente asistían a las fiestas de ellas, sino que también se postraban ante los ídolos para adorarlos. ¿Te diste cuenta lo progresivo? Comenzaron con algo que parecía inocente, pero luego se terminaron postrando. No mucho después, y mirá cómo eso fue escalando, ¿no? No mucho después, Israel entero adoraba a Baal, el dios de Moab. Y la ira del Señor se encendió en contra de su pueblo y los castigó con una plaga. Entonces el Señor le ordenó a Moisés: ejecuta a todos los dirigentes de Israel. Se levantó tranquilo el Señor ese día. Ejecuta a todos los dirigentes de Israel. Ahórcalos en pleno día delante del Señor, para que mi ira sea parte del pueblo. Moisés pues ordenó a los jueces que ejecutaran a todos los que habían adorado a Baal. Uno de los israelitas, y mira este desubicado, es increíble. Uno de los israelitas insolentemente, en medio de ese caos, en medio de ese dolor, de todo lo que pasaba, introdujo a una madianita en el campamento ante la vista de Moisés, mientras este y todo el pueblo lloraban a la puerta del santuario. Y cuando pasaba esto, dice: cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón el sacerdote, o sea, Finés era una familia sacerdotal también, vio esto, corrió, tomó una espada y entró en la tienda donde el hombre había llevado a la mujer. Allí tomó la espada y los atravesó a ambos por el vientre. La plaga se detuvo, pero ya había muerto 24,000 personas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar el sacerdote y nieto de Aarón el sacerdote, ha aplacado mi ira porque sintió el mismo ardor. O sea, ardió en el espíritu, como recién cantamos. Sintió el mismo ardor que yo respecto de mi honra. Por esto no destruiré a Israel, en virtud de lo que Finés ha hecho. O sea, en virtud de lo que Finés hizo, en virtud de su celo por Dios, y por cuanto ha hecho expiación por el pueblo de Israel, prometo que él y sus descendientes tendrán el sacerdocio para siempre. Espero me haya seguido en la historia. La infidelidad era lo común en el pueblo de Israel. Ellos eran constantemente infieles a Dios. Era la historia de ese pueblo. Y siempre había uno que se levantaba como intercesor. Y ese uno, generalmente, hasta ese día, era Moisés. Moisés ponía la cara ante Dios por el pueblo.
Ponía la cara ante Dios por Aarón, por ejemplo, su hermano, en medio de algunos de sus errores, como fue construir este ídolo después llamado Baal. Pero esta historia nos revela algo importante. Moisés en ese momento estaba llorando. Moisés, el hombre de Dios, el que había sido llamado por Dios en la zarza ardiente, el que había sido usado por Dios para esas 10 plagas, el que había sido identificado como el libertador también de Israel, estaba llorando, estaba con dolor porque 24,000 personas habían muerto. Y en medio de eso, el que se levanta a cambiar la historia no es alguien que por ahí tenía todos los números para que lo haga, sino que era simplemente un joven, un muchacho, que se levanta y dice, no, cuando vio la situación, cuando vio que alguien, además de las 24,000 personas que murieron, seguía pecando, o sea que más gente iba a seguir muriendo, Finés se levanta, corre, toma su espada y soluciona la situación. Esto nos muestra que interceder por la infidelidad de otros no solamente es cuestión de un hombre de Dios. Que toda aquella persona nos muestra que toda persona que tiene el valor de levantarse, toda persona que tiene el valor de interceder por los pecados de otros, también tiene el aval de Dios, el respaldo del Espíritu Santo y la honra del Señor por esa actitud. Te voy a repetir eso. La historia nos muestra que todo aquel que tiene el valor de levantarse, a interceder por otros, a dar la cara ante Dios, a decir yo estoy acá disponible para servir, para predicar el Evangelio, para cambiar la historia que está en este lugar, tiene el aval de Dios, el respaldo del Espíritu Santo y la honra del Señor por esa actitud. Hoy en día vos decís, bueno, ok, todo bien, pero esa plaga que se menciona no está pasando hoy. Sí, hoy en día hay una plaga en nuestro contexto. Hay una plaga en nuestro medio. Y vos dirás, ¿Dios envió esta plaga? No, esto ya no es más el Antiguo Testamento. Dios nos envió la plaga, pero la plaga que estamos viviendo la vivimos como fruto de lo que Romanos 1 enseña. No lo voy a leer porque tal vez es muy largo el texto, pero Romanos 1 muestra que aunque muchas personas tenían toda la revelación de Dios en su creación, decidieron no creer en Él y decidieron cambiar la verdad de Dios deliberadamente y creer en la mentira. Y que por eso, como llegaron a tal grado de realmente dejar la verdad de Dios y abandonarla, por eso Dios también dice, Él los abandonó, para que hicieran los que sus mentes corruptas pudieran concebir. Entonces, como nuestras mentes corruptas de muchas personas que nos rodean en nuestro medio están haciendo lo que sus mentes pueden concebir. ¿Por qué? Porque Dios dice que los dejó a su suerte, porque han cambiado deliberadamente la verdad por la mentira. Hoy en día estamos viviendo una plaga. ¿A qué plaga me refiero? Me refiero a la plaga en nuestra sociedad, por ejemplo, del suicidio. A la plaga en nuestra sociedad de la ansiedad o de la depresión, la plaga del temor al futuro, la plaga de la violencia, ¿no? Una sociedad cada día más violenta. Parecen historias de todos los días. Cada día una nueva noticia, cada día una nueva situación que nos revela que estamos en medio de una plaga donde hay muchas personas que no saben qué hacer. Y tal vez vos te preguntás, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas en el mundo? Mira, el pecado no tiene nada que ver con Dios. El pecado no tiene nada que ver con Dios. Cuando Dios nos creó no había pecado, no había mal, pero en el momento que el ser humano se cree saber más que Dios o se cree mejor que Dios, ahí donde todo comienza a perderse, donde el pecado entra en el mundo y donde corrompe nuestra historia. Y lo que hoy vivimos de plaga en nuestra sociedad tiene que ver con pecado, con orgullo, con soberbia, con que hay personas que creen que pueden saber más o ser iguales a Dios. Entonces sus mentes corruptas empiezan a hacer lo que puedan concebir porque el Señor los abandonó a su suerte. La maldad en este mundo, esta plaga que vivimos, no tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver con la ausencia de Dios a causa del pecado. Porque Dios está disponible siempre que lo buscamos. Ahora, si no se le da lugar, Él es un caballero. Él entra donde se le da esa alegría de que Él entre en nuestra vida. Por eso como cristianos debemos entender y valorar cada día el valor del arrepentimiento. Arrepentirnos de las obras muertas no solamente como una oración de fe que es valiosa, que es la primera que hacemos para creer para vida eterna, sino arrepentirnos de nuestras obras muertas como un estilo de vida. Llevar adelante un estilo de vida de arrepentimiento que dice, Señor, perdón por mis errores.
¿Cuántos fallan a veces en la semana? Tienen errores. A ver si levantamos todo, ¿no? Las dos manos. Claro, sí. Pero cuando tenemos un estilo de vida de arrepentimiento, experimentamos la bendición de Dios hermosa, que es que sus misericordias se renuevan ¿cuándo? Todos los días, cada mañana. Por eso, en medio de esta plaga que vivimos, en medio de tantas situaciones de dolor, tenemos que entender algo que esta historia nos muestra. En medio de esta plaga no hay grises. No hay grises. Porque como leímos antes, número 25, dice que algunos de los jóvenes comenzaron a asistir a las fiestas de ellas y pronto no solamente asistían a las fiestas, sino que también se postraban ante los ídolos para adorarlos. Claro, porque no hay manera de asistir solo a sus fiestas sin terminar adorando a sus dioses. No hay manera de asistir solamente a las fiestas de este mundo, a lo que este mundo lleva adelante, a lo que este mundo promueve, sin terminar adorando lo que este mundo adora. Tenemos que entender que no hay grises. Tenemos que entender que estos muchachos jóvenes, dice, que comenzaron a tener relaciones, o sea, abrieron una puerta en la intimidad. Y la puerta que abrimos en la intimidad, tarde o temprano, termina afectando lo público. La puerta que abriste en la intimidad, tarde o temprano, afectará tu vida pública. Quiero preguntarte hoy, ¿qué sucede en tu intimidad? Porque ahí en esa intimidad no hay caretas, ¿no? Es entre vos y Dios. No hay grises, las cosas son bien claras. Y por eso Dios mismo dijo, quien cierra su puerta, quien me busca en lo secreto, lo recompensaré en público. ¿Quién habla más fuerte en tu intimidad? ¿Dios? ¿Tu naturaleza corrompida? ¿El enemigo, como recién se nos hablaba? No hay manera de asistir a sus fiestas sin terminar adorando a sus dioses. Hoy esta invitación de que no hay grises es una invitación a separar de tu vida el trigo de la cizaña. Y para separar el trigo de la cizaña te puedo asegurar algo, duele a veces. Habrá dolor. Son momentos donde sentimos que Dios nos está sacudiendo. Y cuando Dios nos sacude, Él está separando de nuestra vida lo que es eterno de lo que es pasajero. Separa lo genuino de lo falso, separa lo bueno de lo malo. Es un proceso de purificación donde quita el exceso de nuestra vida. A veces en la fuerza de la juventud creemos que podemos cargar con muchas cosas e igual seguir sirviendo al Señor como si nada. Que podemos cargar con algunas situaciones no resueltas, con falta de perdón, tal vez con pecados ocultos. Creemos que podemos cargar con todo, pero después nos damos cuenta que si queremos llegar hasta el último día de nuestra vida, a la meta en la carrera que Dios nos dio, tenemos que quitarnos todo exceso. Y la manera para quitarlo es entender que no hay grises. Ayúdame a predicar al que tengas al lado, por favor, y decirle, no hay grises. No hay grises, no hay grises. Hoy estamos siendo llamados a destruir altares antiguos para edificar un altar al Señor en nuestra vida. Dios te llama hoy en este momento a entender que no hay grises y te hace una respuesta. Realmente, ¿a quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí, será nuestra respuesta esta noche. En medio de esta plaga hay algo más que tenemos que entender. En medio de esta plaga, una puerta abierta puede influir a muchos. Una puerta abierta puede influir a muchos. En la guerra espiritual eso se llama como una brecha, un lugar abierto que se deja donde el enemigo entra y empieza a influir todo ese ambiente. Una brecha donde el enemigo entra y destruye. ¿Te puedo hacer otra pregunta? ¿Qué puertas abiertas dejaste? Porque una puerta abierta en tu vida puede influir a otros. A quienes te rodean, a quienes te acompañan, a quienes liderás. La historia nos cuenta que no mucho después, Israel entero adoraba a Baal. ¿Por qué? Porque hubo unos jóvenes que abrieron una puerta. Una puerta abierta influye en muchos. Pero nosotros estamos dedicando tiempo esta noche, vamos a dedicar tiempo mañana, el día domingo. ¿Para qué? Para no abrir puerta a la destrucción. Porque portamos vida, portamos al Espíritu Santo. Y seremos de aquellos que donde sea que van establecen la verdadera cultura del reino de Dios. Que van y marcan una diferencia. Que levantan su voz en medio del fracaso, en medio del dolor, de la enfermedad, de la muerte. Dicen, hey, yo tengo una esperanza que es Cristo en mí, esperanza de gloria. Lo que porto es mayor que lo que me rodea. Porto al Espíritu Santo que cambia mi vida. Esa es nuestra fe. Pero tenemos que ser sabios. Puertas abiertas no puede haber. Porque cuando hay una puerta abierta también en medio de esta plaga hay maldición a inocentes. Porque dice que hubo 24.000 que murieron en la plaga.
¿Por qué? Porque hubo un israelita insolente que había introducido también una madianita en el campamento, que había abierto esa puerta y no le importaba más que su propia vida. Hoy te quiero recordar que tu muerte espiritual puede llevar también al abandono de la vida espiritual de otros. Que si vos bajás los brazos, que hay gente esperando por lo que Dios puso en vos. Que hay un llamado realmente dentro tuyo. Y eso es lo más triste, porque Jesús mismo habló de esto. Lo más triste es cuando por la decisión de uno otros caen. ¿No es triste eso? Por la decisión de una persona otros terminan cayendo. Mateo 18, versículo 6. Mira lo que dice, Jesús dijo esto: al que haga que uno de mis creyentes humildes pierda la fe, mejor le sería que le ataran una roca al cuello y lo arrojaran al mar. Pero no, esa no será nuestra realidad. Nuestra realidad será lo que dice Romanos 10. Romanos 10 dice que nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. El mensaje que cambia historias está en nosotros. Y dice también, los que creen en Cristo Jesús jamás serán defraudados. Y acá viene la parte que yo lo tengo un poco más actualizado, pero creo que muchos de algunos años se van a acordar. Dice, pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? De esto hablan las Escrituras cuando se expresan así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Mira, hoy te quiero recordar, hay muchos inocentes cayendo. Hay muchos inocentes sufriendo. Hay mucha gente perdiendo la batalla de la vida para que nos enfoquemos en otra cosa que no sea predicar a Cristo y a este crucificado. Hay mucha gente perdiendo en esta plaga para que vos te enfoques en otra cosa que no sea predicar a Cristo, llevar el mensaje, correr con estas buenas nuevas que nos cambiaron nuestra vida. Debemos predicar el Evangelio, tomar las armas que Él nos dio, creer que en el Señor hay esperanza y veremos el cambio que tanto buscamos. Realmente debemos creerlo en fe, porque en medio de esta plaga hay algo más. Y esto, por favor, si quieres levantar tus manos al cielo para que quede en tu corazón ahí bien guardado. Repetí conmigo: quien arde, resuelve. En medio de esta plaga, quien arde, resuelve. La historia dice que Finés sintió el mismo ardor que el Señor respecto de su honra. Y Finés fue la respuesta para esa generación. ¿Será que esta noche vas a ser la respuesta para tu generación? Que vas a arder y vas a resolver realmente. Dice que Finés, y acá está la clave, Números 25, 7. Cuando Finés, repetí conmigo, vio esto, corrió, tomó una espada. Esas tres cosas son claves. Cuando Finés vio esto, corrió, tomó una espada, entró en la tienda, los atravesó ambos por el vientre. ¿Por qué dice? Porque sintió el mismo ardor respecto de mi honra. Y en virtud de lo que hizo, el Señor prometió que le iba a dar el sacerdocio para siempre. Pero te hice repetir esas tres cosas. Finés vio. Entonces, si hoy estás tomando notas, el primer punto es: abramos los ojos. Finés vio. Abramos los ojos. Deben abrirse nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales también. Entender, como la pastora recién nos predicaba, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Y la única manera de tener los ojos abiertos realmente para ver la realidad que está pasando es en ayuno y en oración. Es en ayuno y en oración. Restauremos el altar de nuestra vida, que simplemente es nuestra propia vida entregada en sacrificio a Él. Restauremos nuestra intimidad con el Señor. Mira, tenés que saber algo importante que aprendí, es que en el reino de Dios, si no tenés una vida de oración, podés ser un buen muchacho, una buena chica, un buen hombre, una buena mujer, podés tener muy buenas intenciones, pero en el reino de Dios, si no tenés una vida de oración, nunca tendrás relevancia. En el reino de Dios, si no tenés una vida de oración, tu palabra nunca tendrá trascendencia. Porque la oración es un permiso terrenal para una invasión celestial. En la oración yo le doy un permiso al Señor, le estoy diciendo: Señor, mi vida te pertenece, para que el cielo invada nuestra vida. Y cuando el cielo viene, toda la realidad cambia. Tenemos que abrir nuestros ojos en ayuno y en oración.
Y a partir de esa vida entregada en Él, en ese altar, entender que cuando ardemos en el Espíritu podemos llevar a otros también de vuelta a Él. Hoy te quiero preguntar, ¿qué es lo que tus ojos codiciaron más que tu relación con el Señor? ¿Qué es lo que tus ojos codiciaron más que el deseo de tu relación con Dios? ¿Qué es lo que está quitando la atención de lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué fueron esas cosas que robaron tu lugar de intimidad? Porque Joel 2 nos relata algo que a los pentecostales nos encanta. Y que luego en Hechos capítulo 12 el apóstol Pedro también lo repite. Y Joel 2 es una profecía hermosa que dice que en los últimos tiempos los jóvenes tendrán visiones y los ancianos, ¿qué es lo que van a hacer? Soñarán sueños. Los ancianos soñarán, los jóvenes tendrán visiones. Todo tiene que ver con ¿qué? Con los ojos abiertos. Los ojos espirituales abiertos a la realidad que está aconteciendo. Y nosotros estamos entendiendo esta noche que nuestra vida de oración no es un agregado, no es un momento más durante el día, no es un momento obligatorio antes de la célula de un tiempo, no. Nuestra vida de oración es trascendental porque el tiempo que dedicamos en intimidad transformará todo lo público que vivimos. Lo entendemos en el corazón. Y eso generó que Finés arda por su honra. Finés ardía realmente por su honra y eso es lo que esta noche buscamos. Lo segundo que pasó, lo primero fue que Finés vio y lo segundo fue que Finés corrió. Citado correr acá no nos olvidamos más de la prédica, pero no, tranquilo, muy tarde. Finés corrió. ¿Qué quiere decir esto? El punto número 2 sería entendamos el sentido de urgencia. Entendamos el sentido de urgencia. Realmente hay un sentido de urgencia. Hay algo que urge como cristianos. ¿Cuál es el sueño que nos reúne como hijos de Dios? Cumplir la gran comisión. Llevar adelante lo que Él nos mandó a hacer. Y si adoptamos la gran comisión como nuestro sueño, nuestra vida despierta al sentido de urgencia de que todavía hay mucho por hacer. Hay mucho por llevar adelante. Y este sentido de urgencia se alimenta de la necesidad que vemos en la gente, del amor a los perdidos que se despierta en nuestro corazón y la pasión que nace como fruto del amor a Cristo. Recién leímos qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Qué hermosos son los pies de aquellos que corren predicando el evangelio. Porque mirá, los 3 puntos que hoy te voy a compartir son fundamentales. Y voy con los 2 primeros. Vos podés ser de aquellos cristianos que todo el tiempo está intentando ver. Y pasa horas y horas orando, horas y solamente te quedás en abrir tus ojos espirituales, pero nunca entendés que hay un sentido de urgencia. Te estás perdiendo una parte importante de lo que Dios te manda a hacer. Por eso debemos entender que hay un sentido de urgencia de llevar adelante la gran comisión. Y la gran comisión Dios decidió hacerlo a través de ¿quién? De su iglesia. Dios confía en nosotros en eso. No sé si ni siquiera yo confiaría tanto en mí para eso. Claro, pero Él lo ha decidido así. Por eso qué importante es que seas parte del cuerpo. Qué importante es que honres tu iglesia. Que trabajes en la visión que el Señor le ha dado a esta congregación. Que te esfuerces realmente por llevar adelante los objetivos propuestos y planeados. Porque eso es ser parte del plan que nos reúne en el Señor, que es que toda criatura se entere que Cristo Jesús al tercer día resucitó y cambió nuestra vida para siempre. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que debemos salir a predicar. La iglesia es clave en esto. Pero como te dije, los 3 son importantes porque vos podés ver y podés dedicar muchas horas y tener horas y horas cantando y orando y está muy lindo, está muy bien. Pero si no ves el sentido de urgencia, eso queda incompleto. Pero por último, Finés hizo algo más. Finés tomó una espada. Finés tomó una espada. Por eso el punto número 3 es tomemos nuestra espada. Porque si dedicamos mucho tiempo en ayuno de oración, que está muy bien, y si salimos corriendo a predicar el evangelio, que es lo que tenemos que hacer, pero si no tenemos nuestra espada, vamos a llegar al lugar de la corrupción y nada va a cambiar. Necesitamos nuestra espada.
¿Qué es la espada en la palabra de Dios? ¿Qué es la espada? La palabra, la misma Biblia, se refiere a sí misma. Y hoy en día, por ejemplo, esto lo hablo más con los jóvenes y con nuestro contexto que nos pasa muchas veces en Buenos Aires y a una iglesia que vamos cerca, pero lo que nos pasa es que a veces vemos un analfabetismo bíblico muy grande. Esta generación a veces deja de lado realmente lo que la palabra de Dios dice. Y eso es triste porque podemos pasar horas con muchos esfuerzos, podemos llevar adelante muchos tiempos de oración, de adoración, salir, correr, predicar, pero si no tenemos nuestra espada no seremos efectivos como estamos llamados a hacerlo. Nuestra espada es la palabra de Dios. Y aprendí algo que quien no valora no busca. Vos viniste acá esta noche porque vos valorás esta conferencia, ¿o no? Viniste a buscar porque lo valorás. Bueno, solo puede acceder a lo que Dios tiene quien lo valora. ¿Y por qué? Porque Dios no entrega nada a quien no valora lo que Él tiene para dar. Y a veces no valoramos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el método más confiable para conocerlo. No es el único, hay muchos más, pero el método más confiable, la profecía más segura, ¿cuál es? Mira, la importancia de la palabra de Dios en tu vida es directamente proporcional a la importancia del propio Dios en tu vida. Voy a repetir eso. La importancia de la palabra de Dios en tu vida está ligada, está conectada a la importancia que le das a Dios en tu vida. ¿Cómo va eso? Ayúdame a decirle, ¿cómo va eso? ¿Cómo va? A esta no le preguntaste mucho, no quería que te pregunten, ¿no? Claro, no. Si amamos a Dios, debemos leer su libro. Y no puede ser una responsabilidad pesada del día a día, no. Una cultura de disciplina, de pasión por la palabra debe ser fomentada en nuestra generación. Salmo 25, 14, mirá lo que dice. El Salmo 25, versículo 14 dice: ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. Habla de intimidad. Habla de amistad. Solo hay secretos en una relación de confianza. Vos no revelás secretos fuera de un vínculo de confianza, ¿o no? Y la expresión pacto no es solamente un término genérico, se refiere a la palabra de Dios. Donde hay intimidad, donde hay valorización de lo que Dios está hablando, donde se valora su palabra, Él comunica secretos. ¿Qué secretos decís? Tranquilo, Dios no quiere chusmearte, hermano, no es eso. No, Dios no viene a chusmearte, no. Él quiere darte secretos de su palabra, Él quiere darte revelación. Para que lo que está escrito en este libro, que cambia historias para siempre, también cambie tu vida. Para que puedas aplicar lo que la palabra de Dios dice. Y a veces me pasa con algunos chicos que me dicen: no, pastor, todo bien, pero yo no tengo tiempo para leer la Biblia. No, pero cuando valorás algo lo buscas como sea. Entonces en realidad no te falta tiempo, te falta sentido de importancia. Perdón, es muy tarde para decir estas cosas. Tu corazón va en dirección de lo que es importante. Donde está tu tesoro, ahí está tú. Claro. Mira, el ayuno de Jesús de 40 días, si ya el equipo me quiere acompañar, sería genial. Gracias, chicos. El ayuno de Jesús de 40 días en el desierto nos muestra algo. 40 días siendo tentado por un enemigo en el desierto. Y en Mateo 4:4 Él responde: no solo de pan vivirá el hombre. Eso me vendría bien en este proceso de dieta que estoy, pero bueno, no importa. Otro día charlamos de eso. Ahora, la Biblia dice y nos cuenta que Jesús tuvo hambre al final del ayuno. Pero yo no soy nutricionista, pero sí me enseñaron esto que creo que es importante. ¿Qué significa que Jesús tuvo hambre al final? Significa lo siguiente: si vos alguna vez ayunaste, los primeros 3 días son los más difíciles, ¿o no? Los primeros 3 días te dan ganas de comer de todo. Pero cuando pasás el día 3, tu cuerpo empieza a cambiar. Y a partir del día 3, tu cuerpo empieza a comerse las reservas de grasa que tu cuerpo acumula. Y está bien porque tu cuerpo tiene reservas y tiene cosas que sobran para comer. Ahora, yo nunca llegué después del día 40. Pero lo que cuentan fisiológicamente es que cuando el día 40 termina, que es lo que le pasó a Jesús, estaba en el día 40, las reservas de grasa que tenemos en nuestro cuerpo se terminan. Y el cuerpo sigue teniendo necesidad de alimentarse.
Y se empieza a alimentar ¿de qué? De su propia carne. Porque las reservas de grasa se acabaron. Empieza a comer su propio cuerpo. A veces leemos la Biblia tan simple, pero Jesús tuvo hambre, significa muchísimo. Estaba experimentando el mayor hambre que un ser humano puede experimentar, el nivel más profundo. Y el Señor nos dice, hey, ese nivel de hambre no supera mi hambre por la palabra. Porque hambre habla de lo que gobierna al ser humano. Entonces, si vos día a día ensanchás tu estómago para poder recibir cada vez más palabra de Dios, lo que terminará gobernando tu vida es lo que Dios habla en la palabra. Y todo aquel que elige bendición en vez de maldición empieza a experimentar lo que la Biblia dice. Por ejemplo, serás cabeza y no cola, serás bendición, Dios te prosperará, todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Podrán caer 1000 a un lado, 10.000 al otro, plaga no tocará tu morada. Hey, creo realmente que Dios te va a bendecir porque vas a ser fiel a su palabra, vas a seguir lo que Él está hablando. La plaga en tu casa terminará. Dios te va a usar. El Señor te va a respaldar. Esa es nuestra fe. No solo de pan vivirá el hombre. Hay gente en este lugar, estoy seguro, perdón, te lo tengo que decir en el Espíritu, pero hay personas en este lugar que ya deberían estar enseñando. Y a veces vuelven a lo básico. Nos pasa en nuestra congregación también. Gente ya de años de cristianismo que ya debería estar dando algo más. Pero ¿por qué no lo pueden hacer? Porque no se han alimentado de la palabra. Entonces no solamente es que no están bien nutridos, sino que, y eso no es responsabilidad de otros, eso es tu responsabilidad en casa. Pero no solamente que no están bien nutridos, sino que tienen hasta problemas digestivos a veces. Por eso hay tanto problema entre cristianos a veces, ¿no? Pero nosotros sabemos que el justo vive por la fe. Y a veces vienen a mí, hermanos de la iglesia, me dicen, pastor, mi fe está débil, realmente estoy teniendo problemas en mi fe. Claro, pero he aprendido algo, que lo que determina el nivel de nuestra fe no es la circunstancia que vivimos. Porque en cualquier circunstancia, si vos tenés palabra de Dios, tu fe va a estar fuerte. ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, porque el justo vive por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo podemos tener más fe? La fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, en circunstancias que vos digas, hey, yo no soy de esos de que arden y resuelven. No, recordá, volvé a la palabra, porque la fe tuya no está débil por tu circunstancia. Está débil porque tal vez en los últimos días dejaste la palabra de lado, pero si volvés a ella, la fe tuya crecerá, se alimentará en Él y va a ser una fe robusta y firme hasta el final. Como hoy se nos dijo, estamos en guerra. Estamos en guerra. Es una guerra diferente a la del antiguo pacto, pero nuestra guerra es en el plano espiritual. ¿Y cómo vamos a esta guerra? Dios nos dio armas. Y cuando mirás la armadura de Dios en Efesios 6, te das cuenta que la gran mayoría de los elementos de esa armadura son de defensa. Y hay una sola que es ofensiva, que va y sale y transforma. ¿Y cuál es esa herramienta ofensiva? La espada. Y la espada es la palabra. Porque la espada fue el método que Jesús usó también para vencer en el desierto. Escrito está. Escrito está. Porque la palabra de Dios es la herramienta de victoria contra el reino de las tinieblas en medio de esta plaga. Vivir en lo que la palabra dice, aplicar el ayuno y la oración, vivir para Él. Y para ya cerrar, vos dirás, bueno, pero ¿qué pasó con Finés? Que fue fiel, él se levantó en medio de todo, atravesó a dos con una espada. ¿Cómo fue su realidad? Hubo un fruto de la fidelidad de Finés. Dice que en virtud de lo que Finés ha hecho, Dios le dio el sacerdocio para siempre. Fue ungido como sacerdote luego. Pero eso se trataba del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz, en virtud de lo que Cristo logró en aquella cruz y resucitando el tercer día, somos reyes y sacerdotes junto a Él.
somos reyes y sacerdotes junto a Él. Entonces, ¿qué significa esto? Si querés aplaudir al Señor, hacelo, obviamente. Apocalipsis 1:6 dice: ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. ¿Qué significa esto? Primera de Pedro 2:9. Ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales, son una nación santa, son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Sacerdote significa influencia en la iglesia. Vos estás en esta convención, sos una familia sacerdotal porque a vos se te ha confiado influencia. Hay un barrio, hay un contexto, hay una universidad, hay un colegio, hay un trabajo que realmente vos podés influenciar con lo que Dios puso dentro tuyo siendo iglesia. Y podés influenciar dentro del mismo cuerpo, hablando vida, cortando el chisme, bendiciendo a quienes vienen. Sacerdote, influencia en la iglesia. Reyes significa influencia en las esferas de este mundo a través del sacrificio de Cristo. Cuando creemos en Él, tenemos la autoridad delegada para influir donde sea que estemos. Dentro tuyo hay influencia. No sé si lo crees, pero yo realmente lo creo. Dentro tuyo hay influencia. ¿Para qué? Para proclamar verdad, para ver el cambio en tu entorno. Hay una unción de gobierno, de influencia sobre nosotros. ¿Y unción qué significa? Unción es una capacitación sobrenatural para una tarea. Voy a repetir eso. Unción es una capacitación sobrenatural para una tarea. Algo que con tus fuerzas no podías hacer. La unción de Dios te capacita para llevarlo adelante. Pero la unción tiene un precio. Y vos dirás, ¿cuál es el precio? ¿Cuánto sale? No, hermano, esto no es para de sufrir. No. La unción tiene un precio. Y el precio es renuncia. El precio es entrega. El precio es sacrificio. Hay cosas que deben morir. Finés, siendo un joven, mientras los demás iban y supuestamente la pasaban bien, seguramente estaba esperando en la casa diciendo: ya llegará el momento de revelar quién soy. Ya llegará el momento de correr y tomar mi espada, porque Dios me ha llamado para un tiempo como este. La unción se paga en el sacrificio, en la renuncia. Y aun cuando el mundo nos desprecia, sabe que nos necesita. Porque el único movimiento que perduró durante más de 2000 años, ¿quién es? La iglesia de Cristo, aquel que resucitó al tercer día y que estará una vez más con nosotros cuando regrese, aquel que nos prometió estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos, iglesia, si es ovaciones para Cristo Jesús, puede ser más fuerte esta noche, porque quien arde resuelve, quien arde resuelve. ¿Querés ponerte de pie? Vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos y donde estás. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque estás en medio nuestro. Llénanos una vez más. Unge nuestra vida. Vamos, es una noche de pacto con el Señor. De decir: hey, yo quiero ser de aquellos que arden y resuelven. Quiero arder en el Espíritu y quiero traer una respuesta. Más ahora, en el nombre de Jesús. Hay sueños, hay proyectos, hay planes de Dios en tu vida que todavía no han visto su cumplimiento. Es una noche de entrega hoy, de sacrificio. Te necesitamos, Señor. Levanta tus manos y ¿dónde estás? Yo navegaré. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? En el océano de